Conversar de esto con la presidenta de uno de los partidos de la oposición que realiza esta acción entonces de acusación constitucional. Gloria Hood, presidenta de Evópoli. ¿Cómo está, presidenta del partido Evópoli? ¿Cómo está, Gloria? Exministra, además. Sí, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo está? Muy bien, quería consultarle a usted en qué se sustentan, más en detalle, por supuesto, las acusaciones constitucionales contra la ministra. Sí, yo quisiera hacer antes un breve recuento del contexto, porque el problema que aqueja a nuestra ciudadanía, el principal problema es la seguridad pública. Y hay un primer mensaje en que se relativiza la gravedad de la violencia, del uso de la violencia como una modalidad de acción en un contexto democrático. Eso es un primer elemento que es necesario tener en cuenta, que es cómo se recoge esta inquietud ciudadana en una decisión que lo que hace es indultar a personas que tienen prontuarios que van mucho más allá de lo que hicieron en el estallido. Hay gente como Luis Castillo que ha sido ampliamente discutido. La segunda cosa es que nosotros creemos que el recurso de una acusación constitucional contra un ministro o incluso contra el presidente debe ser usado con mucha prudencia, no puede ser una señal política. Nosotros, cuando fuimos gobierno, fuimos objeto de muchas acusaciones, incluso 2 contra el presidente. Creemos que es imprudente hacer eso. Sin embargo, aquí esta situación evolucionó desde una decisión presidencial que ratificó el propio presidente con sus argumentos, y poco después aparecieron otros elementos que hacen que tenga que analizarse el caso de una manera distinta. Apareció, por ejemplo, y mucho más allá de desprolijidades, yo usaría la palabra desprolijidad para algún error de forma, por ejemplo, alguna cosa que se pueda corregir, pero en este caso hay cosas de fondo. Un informe negativo de gendarmería, los prontuarios previos, de los cuales aparentemente el presidente no tenía conocimiento cuando firmó los indultos. Son situaciones muy graves para la seguridad de nuestra población, por lo cual al menos tenemos que hacer una investigación más profunda y exigir a la ministra todas las explicaciones. La acusación se hace y después se vota. La ministra tiene la posibilidad de entregar todos los antecedentes, de reproducir la secuencia de hechos y dejar muy claramente establecidas sus responsabilidades. Así que esto no es una condena anticipada, pero sí es nuestra obligación que si se detecta una potencial transgresión a la Constitución y a la base conceptual que permite ejercer este derecho a indulto o esta facultad del indulto, es necesario revisarla. Claro, lo que pasa es que hay una diferencia entre interpelar para pedir explicaciones y acusar constitucionalmente. Para acusar constitucionalmente se tiene que haber transgredido la Constitución, que establece, la verdad, bastante pocos parámetros muy específicos para la condición del indulto. Sabemos que todos los gobiernos han indultado desde el regreso a la democracia. Todos los indultos han sido polémicos en su momento y son efectivamente acciones políticas en la que de una manera discrecional el presidente de la República o la presidenta de la República otorga los indultos. El contexto, si es buena señal o no es buena señal, o si políticamente está de alguna manera bien apoyado o no, no está contemplado dentro de las no facultades por las cuales no se pudiera otorgar un indulto. Esas más bien son respuestas políticas, efectivamente la ciudadanía aprobará o desaprobará, luego para eso están las elecciones, pero para una acusación constitucional se tiene que haber transgredido la Constitución. En ese contexto, desde el estudio que ustedes han hecho, ¿de qué forma se pudo haber transgredido la Constitución? En el ejercicio de las facultades del presidente,
se establece, aquí hay, además del texto del literal, hay todo un entorno que rodea las definiciones y la forma en que se toman estas decisiones. Hay facultades que el presidente puede ejercer y las ejerce con un argumento respecto a, por ejemplo, en este caso, y no es misterio para nadie, que el presidente prioriza en esta lista una mirada ideológica, y eso es facultad de él tiene esa posibilidad. Ajá. Pero cuando incluye en esta lista a delincuentes comunes y pone en riesgo la seguridad de las personas, aquí el análisis no es solo sobre la facultad del indulto, es sobre la responsabilidad tanto de los ministros como del presidente de resguardar el interés nacional, la estabilidad del país, la seguridad de las personas. Es más allá de lo que textualmente diga la Constitución sobre el ejercicio de esta facultad. Aquí el impacto también y cuánto se cumple con el deber del Estado de proteger a la población, lo que también está en juego. Por eso es tan complicado, por eso además no basta con una interpelación y a dar una explicación. Yo creo que suficientemente se ha explicado los temas más bien formales o la secuencia o las responsabilidades. Se ha explicado a nivel de titulares, también eso es necesario aclararlo. Pero cuando se pone en riesgo con una decisión posible de seguridad de las personas, entonces la argumentación es mucho más amplia, como digo, que el ejercicio de esa propia facultad. Las normas para conceder los indultos en Chile están basadas en el artículo 32, número 14 de la actual Constitución, vigente desde la dictadura, y de la ley 18.050, ¿no es cierto?, que luego entonces entrega con más detalles. ¿Dónde, cómo, cuáles son los contextos, quiénes? Porque recordemos que tanto el Congreso como el presidente de la República o la presidenta de la República pueden indultar. Y ahí dice que, en el artículo primero de la ley, dice, no obstante, el indulto no procederá respecto de los condenados por conductas terroristas, calificadas como tales por una ley dictada de acuerdo al artículo 9 de la Constitución Política del Estado. No dice nada sobre personas que hayan sido condenadas por delitos comunes. Y usted señala que parte de la responsabilidad de esta acusación constitucional está fundada en que se ha liberado a personas que atentan contra la seguridad en delitos comunes. O sea, no estaría infringiendo la Constitución. Quiere decir entonces, perdón, voy a agregar adicionalmente, quiere decir que la acusación constitucional está basada en otros artículos de la Constitución y no necesariamente en los del indulto. Es un análisis más amplio de las consecuencias de esta decisión, por supuesto. Aquí hay temas bien importantes que tomar en cuenta. También es el mensaje que se envía a la ciudadanía respecto a la seguridad de las personas. Y por eso el no haber hecho este filtro sí es un riesgo para la seguridad de las personas. Aquí hay temas que son operacionales, podríamos decir, de no haber revisado con pulcritud los casos. En general, hay muchos países que tienen esta facultad del indulto, y en la mayor parte de los casos se refiere a personas que tienen enfermedades terminales, o hay algunos indultos masivos, por ejemplo, a todos los reos mayores de 85 años. Hay casos, pero generalmente están asociados a ese tipo de circunstancias. En este caso, aunque es legítimo, se priorizó a personas que ejercieron violencia comprobada y por eso tienen condena en el marco del estallido. Tiene un componente ideológico. Está en la facultad del presidente hacerlo totalmente. Pero se le colocan casos que ponen en riesgo al resto de la ciudadanía. Cuando tiene condenado como Luis Castillo, que tiene delito desde el año 2005 en adelante, lo que está haciendo es usar la facultad presidencial de acuerdo a lo que dice la ley y todo su margen, pero también estás exponiendo a las personas a riesgo, y eso puede ser cuestionado en cualquier momento. Perfecto. Tengo una última pregunta que hacerla, por favor, sí. Gloria, antes de tener que retirarnos porque se nos va a acabar las transmisiones que hacemos desde Chile. Se ha anunciado recientemente que sus colegas de coalición de Renovación Nacional están estableciendo la posibilidad
de encontrar elementos para una acusación constitucional del presidente al presidente de la República. Usted ha hablado de las acusaciones constitucionales como algo que se tiene que hacer con mucha prudencia. ¿Usted está de acuerdo en avanzar una acusación constitucional contra el presidente de la República? Yo preferiría que eso se mirara con mucho cuidado. Una cosa con la que yo no estoy de acuerdo es con usar estas herramientas como un mensaje político. Perfecto. Creo que eso no le ayuda a la política, no le ayuda al país, y todos debemos estar de acuerdo en que acusar constitucionalmente al presidente implica riesgos de estabilidad, tiene consecuencias que son importantes para el país. Creo que tenemos que ser muy prudentes en la forma y en la argumentación para elegir las herramientas. Y por eso, muchas gracias. En el caso de los indultos, la acusación constitucional a nuestro juicio tiene sustento. Al presidente creo que es muy delicado plantearlo en esa forma sin un análisis, pero mucho más detallado y más fino. Muchas gracias, Gloria Hood, exministra de Transporte, actual presidenta del partido Evópoli de derecha, que ha presentado una acusación constitucional contra la exministra de Justicia por el caso de los indultos. Que esté muy bien, muchas gracias por esta conversación con toda Latinoamérica.